Amén, hermanos. Pues como decía, estamos llegando ya casi al final de esta carta a los hebreos, que como bien sabéis y hemos ido repitiendo durante estas semanas y estos meses, es una carta que está dirigida a un grupo de cristianos judíos, de judíos que habían recibido a Jesús como el Mesías que esperaban, como su Mesías, habían recibido al Señor como su Salvador personal, pero que por causa de la persecución, por causa de las dificultades y de la presión de otros judíos, estaban considerando volver atrás, volver al judaísmo. Y el autor del escritor de Hebreos les escribe esta carta para advertirles y para animarles a permanecer en la fe de Cristo. Y a lo largo de toda la carta hemos ido viendo cómo el autor va presentando a Jesús y presenta a Jesús como superior. ¿Como superior a qué? Superior a todo, superior a todos. Jesús es mayor. Jesús es mayor que los profetas. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Abraham, que Isaac. Jesús es mayor que Josué. Jesús es mayor en el descanso que podemos encontrar en Él. Hay un mayor reposo en Jesús que en el día de reposo que tanto observaban los judíos. En Jesús tenemos un mayor sumo sacerdote. No un sumo sacerdote que tenga que ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados, sino uno que no tiene pecado y que Él mismo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, no para cubrir el pecado como cubrían los animales del Antiguo Testamento, sino para quitar el pecado de una vez y para siempre, para reconciliarnos con Dios. Y Él nos vino a traer un nuevo pacto en su sangre, que es infinitamente superior al antiguo pacto, el cual simplemente es una sombra que apunta a la realidad que Cristo nos vino a traer a través de su obra en la cruz del Calvario. La salvación no es por cumplir una serie de ritos o mandatos, no es por el cumplimiento de la ley. La salvación es por gracia a través de la fe. Como Él dice, más el justo por la fe vivirá. Y en este último capítulo de la carta, en el capítulo 13, lo que tenemos es una serie de consejos muy sencillos, muy prácticos, muy directos para cada uno de nosotros, acerca de cómo tenemos que vivir esa fe en Cristo, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana de tal manera que podamos crecer y madurar espiritualmente y podamos ser para la gloria de Dios. Y en los primeros 6 versículos, hace 2 semanas, vimos algunas cosas y el autor de Hebreos nos habló acerca de la importancia de permanecer en el amor de los unos para con los otros, como el Señor Jesús nos enseñó y nos mandó. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En el amor, en si os amáis unos a otros, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuestra seña de identidad, lo que nos marca, lo que nos señala, lo que nos define como discípulos de Cristo es el amor. Es que nos amemos unos a otros. Y el autor de Hebreos insta a los hebreos, a estos judíos, a que permanezcan en el amor fraternal. Y les insta también, dice, a acordarnos de los que están presos por causa de la fe. Dice, acordaos de los que están presos, como si vosotros también estuvieseis presos con ellos. Acordaos de aquellos que están padeciendo y que están sufriendo por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y también en los versículos anteriores nos habló acerca de cómo debemos ser en nuestros matrimonios. Nos llamó a confiar en el Señor para nuestras necesidades más elementales, a estar satisfechos con aquello que tenemos, y nos instó también a no temer, a no tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y llegamos al versículo 7, y en esta mañana, en el versículo 7, es muy claro, es muy sencillo, y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El autor de Hebreos nos dice 3 cosas muy sencillas en este versículo 7. En primer lugar dice, acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios. La primera cosa que insta en este versículo 7 a los judíos, estos judíos que estaban dudando, les dice, acordaos de vuestros pastores.
tiene que ver con recordar. La primera cosa que les dice tiene que ver con recordar y con recordar a nuestros pastores. Y esta es una frase que está en pasado. No dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que por la forma en la que está construida la frase, muy probablemente está hablando de pastores que ya no están entre ellos. Recordad, hermanos, que esta es una iglesia que está bajo presión, bajo persecución. Es una iglesia que está siendo perseguida. Y cuando una iglesia atraviesa persecución, cuando una iglesia está siendo perseguida, los primeros que son perseguidos son los pastores, son los líderes de la iglesia. En el versículo 2, como hemos recordado antes, les dice, acordaos de los que están presos por causa de la fe. Y muy posiblemente, entre esos que estaban presos y a los cuales el autor de Hebreos les insta que la iglesia debe acordarse de ellos, probablemente algunos de esos presos eran sus propios pastores, los propios líderes espirituales. Y es probable también que algunos ya no estaban entre ellos ni en la cárcel, que es probable que ya habían muerto, sea de causa natural, sea por causa de la persecución, pero el autor de Hebreos les dice, no os olvidéis de ellos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que a través de la palabra os trajeron el consejo de Dios. A través de la palabra os trajeron el consuelo, la dirección del Señor para vuestras vidas. Y hermanos, todo pastor tiene que hacer esto. La primera responsabilidad, o una de las primeras responsabilidades de cada pastor es esto: hablar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, hermanos. El púlpito, este lugar, no es un lugar para dar opiniones. Es un lugar para exponer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos para crecer, para madurar espiritualmente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadero alimento para nuestra alma. Y lo que necesitamos, hermanos, es conocer más al Señor. Y conocemos más al Señor a través de su palabra. A través de la palabra del Señor conocemos al Señor de la palabra. Y ese es nuestro objetivo. Hermanos, no estudiamos la Biblia, no leemos la Biblia simplemente para tener un mayor conocimiento, para ensanchar nuestras cabezas con muchos datos, con muchas cifras, con muchos nombres. Estudiamos la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra. Y en la medida que vamos conociendo más al Dios de la palabra, vamos amando más al Dios de la palabra. Porque es imposible conocer a Dios y no amarle. Y cuanto más le conocemos, más le amamos y más queremos estar con Él. Y más queremos su trato en cada una de nuestras vidas. Y les dice, acordaos de estos hombres, que tal vez ya no están entre vosotros, pero que os hablaron la palabra de Dios. Y hermanos, es bueno recordar que antes de nosotros hubo otros. Y de alguna manera somos el fruto de aquellos que nos precedieron. Somos el fruto de una generación que ya está pasada y que a través de los siglos ha ido manteniendo la antorcha del Evangelio y que han ido predicando el Evangelio de generación a generación, y ese Evangelio ha llegado hasta nosotros y ha producido esta bendita bendición que es conocer al Señor y la salvación de nuestras almas. Y es importante, hermanos, recordar esto. Es bueno mirar de vez en cuando atrás para recordar de dónde venimos y quiénes fueron los que nos precedieron. Hace unas semanas estuvimos en Madrid y se celebró un culto en memoria de nuestro hermano Vidal, el padre de nuestro hermano Marcos. Y hermanos, no se trata de exaltar a ningún hombre. Sabemos a quién tenemos que exaltar. Exaltamos al Señor y toda la gloria es para el Señor. Pero la Biblia también nos dice que debemos dar honra al que merece honra. Y hermanos, es bueno recordar. Y hermanos, fue bueno ese tiempo en el cual cantamos algunas de las canciones que nuestro hermano Vidal compuso. Y también algunos pudieron dar testimonio de cómo fue su relación con el hermano Vidal, qué produjo en sus vidas. Los familiares también pudieron dar testimonio. Y aunque, hermanos, no queremos exaltar al hombre y toda la gloria es para el Señor, a veces es bueno esas cosas. Porque cuando consideramos la vida de otros que nos precedieron, eso mismo nos anima a nosotros. Nos anima a nosotros. Es inspirador, nos inspira a caminar por ese mismo camino y a seguir a ese mismo Señor.
Cuando yo me convertí hace ya 40 años siendo un adolescente, estoy cumpliendo 40 años, como Moisés en el desierto, yo no sé si yo voy a salir algo. Yo recuerdo, hermanos, que no había tanta literatura cristiana, pero la que había yo creo que era de mayor calidad que la que hay hoy. Y, hermanos, había menos libros, pero yo creo que los cristianos leíamos más de lo que se lee hoy. Y entre las cosas que leíamos, y que yo leía mucho cuando era adolescente, y no solamente cuando era adolescente, era biografías. La vida de hombres y mujeres que nos precedieron. La historia de cristianos, de misioneros que se dejaron usar y que fueron usados por Dios en el pasado. Historia pues como de John Wesley, un hombre bajito, no tenía mucha apariencia física, era una cosa muy bajita, pero un hombre que tuvo un encuentro con Dios que lo transformó. Y el Señor llenó su corazón de su fuego y comenzó a predicar. Y ya hacía tiempo que era un ministro anglicano y que predicaba la palabra, pero él mismo no estaba seguro de su salvación. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor que lo cambió, le dio la vuelta completamente, él comenzó a predicar la palabra con un fuego, con una pasión, que la gente comenzaron a convertirse. Y los mismos historiadores no creyentes, incluso contrarios al cristianismo, dan testimonio de que Inglaterra era una antes de John Wesley y otra completamente diferente después de John Wesley. Porque Dios usó a este hombre pequeñito, no de mucha apariencia, pero lleno de su fuego para transformar a toda una generación. Historias como la de Hudson Taylor, un muchachito de 21 años que dejó todo lo que tenía en Inglaterra, un futuro prometedor como médico, dejó a su prometida, dejó a su familia para ir al lugar donde Dios lo llamó, a China. Y allí fue, con 21 años, sin saber mucho, y no había muchos cristianos allí. Y él, Señor, puso en su corazón ir a predicar el evangelio a los chinos, donde nadie había ido, porque todo el mundo, todos los misioneros se quedaban en la costa, y la mayoría de los misioneros se juntaban entre ellos. Pero él dice, la mayoría de los chinos están en el interior. Pero nadie quería ir allí, porque era peligroso, y además le decían, no seas necio, nadie se va a convertir, ningún chino va a convertirse. Pero él creyó en el poder del evangelio y él se adentró a ese lugar. Y hermanos, miles y miles de chinos se convirtieron a través de este muchacho, a través de Dios, usando a este muchacho que luego se hizo mayor y fundó la misión al interior de la China. Hermanos, hombres como Moody, que era un hombre que apenas tenía educación, era un vendedor de zapatos, pero Dios lo tomó y lo hizo el mayor evangelista del siglo XIX. Se calcula que predicó el evangelio en un tiempo donde no había radio, no había televisión, no había megafonía, a más de 100 millones de personas. Personas como George Muller, que no tenía muchos recursos, pero tenía el poder de la oración. Y a través de la oración, simplemente sin pedir nada a nadie, sin decirle nada a nadie, sin pedir ni un céntimo, simplemente orando, Dios levantó varios orfanatos y más de 10,000 niños que no tenían un lugar donde dormir, ni una comida que echarse a la boca, recibieron no solamente alimento, no solamente ropa, no solamente educación, una educación al nivel más alto. Y cuando se iban de allí, hermanos, cuando los niños cumplían la edad de salir de allí, con 16 o 17 años, George Muller se había encargado de que tuvieran un empleo. Cuando tenían 14 o 15, ¿qué te gustaría hacer? Zapatero, sastre, ¿qué te gustaría hacer? Y le buscaba a alguien y ahí estaban como aprendices hasta que aprendían un oficio y cuando se iban, los tomaba a cada uno de ellos, les daba una Biblia nueva, le daba un traje nuevo, oraba por ellos y los despedía. Simplemente creyendo en Dios. Y hermanos, cuando yo leía estas biografías, hermanos, fue muy bueno para mí y es muy bueno, hermanos. Es muy bueno porque el cristianismo, hermanos, no es solamente doctrina. Sí, es doctrina, por supuesto, y tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero el cristianismo no es solo doctrina, también es una vida observable. Una vida que se puede observar y aprendemos también a través de la vida de los que nos precedieron
de la forma en la que vivieron, de la forma en la que actuaron, de cómo caminaron por la misma senda que tú y yo estamos caminando hoy, poniendo la mirada en la misma persona en la que tú y yo debemos poner nuestra mirada, que es el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que les dice, no dice acordaos solamente, la segunda cosa que les dice es considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerad, mirad atentamente cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esta frase, el resultado de su conducta, se puede interpretar de dos maneras y las dos maneras son correctas. La palabra resultado de su conducta puede traducirse como el fin. El resultado es el fin, el propósito, la meta. Considerad cuál era la meta de su conducta. ¿Dónde estaba puesta su mirada? ¿Dónde estaba puesta la mirada de esos pastores que os precedieron? ¿Y dónde estaba puesta, hermanos? ¿Cuál era su meta? Cristo, Jesús. No tenían otra meta. Y es bueno considerarlo, hermanos. Porque ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Nuestra mirada, nuestra meta es Cristo y nuestro objetivo, hermanos, es llegar donde Él está, para estar con Él por la eternidad. Por otro lado, hermanos, este término, resultado de su conducta, también hace referencia a dónde llegaron, cómo terminaron estos hombres, qué alcanzaron. Y aquí, hermanos, el autor de Hebreos nos da y nos ha dado anteriormente todo un capítulo, el capítulo 11, donde vimos cómo Él nos presenta una extensa lista de hombres y mujeres que vivieron por fe, que nos muestran lo que es vivir por fe. Hombres y mujeres que vivieron lo que vivieron, hicieron lo que hicieron y alcanzaron lo que alcanzaron por la fe, hermanos. Y el autor de Hebreos dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y por último, la tercera cosa que dice en este versículo dice, imitad su fe. Y es interesante porque no nos dice imitad su conducta. No nos dice que imitemos su conducta, nos dice que imitemos su fe. ¿Por qué? Porque la conducta tiene que ver con las circunstancias, con los momentos que ellos vivieron. Y tiene también mucho que ver con el carácter, tiene que ver mucho con la personalidad, pero sobre todo tiene que ver mucho con el momento, con las circunstancias que ellos vivieron. Y a lo mejor tú y yo vamos a pasar por circunstancias, por momentos parecidos a los que ellos vivieron y podemos tal vez mirar lo que ellos hicieron, cómo ellos actuaron y tal vez podemos aprender o no, porque al final son hombres y no siempre lo hicieron todo bien, también tuvieron sus errores. Y están ahí muchos de ellos en la Escritura para que aprendamos de lo que hicieron bien y también de sus propios errores. Y a lo mejor pasamos por situaciones similares y podemos mirarlos y podemos aprender. Pero muchas veces a lo mejor vamos a pasar por situaciones muy diferentes, por situaciones y circunstancias diferentes y en ese caso no vamos a poder imitar su conducta ni aprender de su conducta. Pero ¿sabes qué sí vamos a poder imitar? Vamos a poder imitar su fe. Porque ellos no dejaron de creer. A pesar de las circunstancias, y muchos pasaron circunstancias muy difíciles, no dejaron de creer, permanecieron firmes en su fe. Y alcanzaron lo que alcanzaron y llegaron donde llegaron porque permanecieron firmes en su fe. Y hermanos, podemos permanecer firmes. Y eso es lo que tenemos que imitar. Tenemos que imitar esa perseverancia en la fe. Debemos imitar su fe, permanecer firme en la fe, porque finalmente la fe va a dar fruto. La fe nos va a llevar a la meta. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? Lo veíamos también hace una semana. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Hermano, ¿hay algo mejor que podamos sostener que eso? ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo más importante que podamos sostener que la salvación de nuestras almas? Piénsalo. ¿Qué hay más importante? ¿Qué hay más grande que tú puedas alcanzar o que tú puedas conseguir que la salvación de tu alma? Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le servirá? Y a lo mejor, hermanos, hay muchas cosas que no tienes y que no vas a tener en esta vida.
Y a lo mejor no las tienes y no lo vas a tener precisamente porque tienes una fe en Cristo y tienes unos principios que otros no tienen. Pero hermano, piensa, ¿de qué te serviría tener todas esas cosas si finalmente pierdes tu alma? ¿De qué te serviría? Si al final todo lo que podamos conseguir en este mundo se va a quedar aquí. Y nos podemos afanar mucho, por tener más que el vecino, por tener un mejor coche, y tener una mejor casa, y tener una mejor posición, y tener mucho dinero, y disfrutar mucho de las cosas que este mundo te ofrece, que simplemente te ofrece prometiendo llenar, pero dejándote vacío. Porque este mundo y el pecado promete mucho, pero da muy poco. Y tú te afanas y te afanas. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma, si al final pierdes tu salvación? Y a lo mejor no tenemos nada, pero tienes tu salvación. Y con tu salvación tienes a Cristo. Y teniendo a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que no seamos necios, seamos sabios. Y dice el versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este versículo es un versículo importante, muy importante por varias razones. En primer lugar, porque es uno de los muchos versículos que encontramos en la Biblia que afirman la divinidad de Jesús, que afirman la deidad de Jesús. No solamente porque Él es eterno, Él era ayer, Él es hoy y Él será por los siglos, sino porque Él no cambia. Él es inmutable, hermanos. Y la inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Dios no cambia en su naturaleza, en su carácter, en sus propósitos, en sus promesas. Todo cambia, hermanos. Los paisajes cambian. Yo voy donde iba cuando era pequeño, allí a la Palomera, y ya no es igual. Ha cambiado el paisaje. Los paisajes cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Dios permanece igual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este versículo es un versículo en el que los eruditos no se ponen de acuerdo si está relacionado con el versículo 7, este versículo 8, si está relacionado con el versículo 7 o con el versículo 9. Si es un versículo que está ahí como una conclusión del versículo 7 o como una introducción al versículo 9. Y no se ponen de acuerdo porque funciona bien de las dos maneras. Funciona bien como una conclusión del versículo 7, porque el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Señor. Y el mismo Señor que estuvo con ellos y que los sostuvo, es el mismo Señor que está con vosotros y os va a sostener. Ellos ya no están, ellos pasaron, pero el Señor no pasa. El Señor sigue estando. Y el Señor que los sostuvo, el Señor que sostuvo ayer a estos hombres, que los guió, que los usó para su gloria, sigue estando hoy. Y de la misma manera que sostuvo a ellos y que guió a estos hombres y los usó, de la misma manera os puede guiar a vosotros, os puede sostener a vosotros, os puede usar a vosotros. Es el mismo Señor. El mismo Señor en el cual ellos tenían puesta su mirada, es el mismo Señor en el cual tú y yo tenemos que tener puesta nuestra mirada, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue obrando, hermanos. Él sigue obrando en las vidas, Él sigue usando a hombres y mujeres que se dejan usar por Él. Es el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de los apóstoles, es el mismo Dios que está a nuestra disposición. El mismo Dios que los usó es el mismo Dios que te quiere usar a ti hoy. Él no cambia, su amor no cambia, su misericordia no cambia, su poder tampoco cambia, sus propósitos tampoco. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso este versículo sirve muy bien de introducción, ¿sí? Pero también de conclusión al versículo 7, pero también de introducción al versículo 8, porque dice el versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar por este tipo. Parece que estaban surgiendo muchas doctrinas diversas y extrañas en ese tiempo y el autor de Hebreo dice, no os dejéis llevar por diversas doctrinas diversas y extrañas. Y hermanos, han pasado 2000 años, pero sigue siendo igual. Este versículo, este mandato, sigue siendo tan actual como siempre. Porque siempre surgen doctrinas extrañas y siempre surgen cosas nuevas. Y además, el problema es que a nosotros nos gustan las cosas nuevas. Nos gusta lo nuevo. Tenemos una tendencia a eso. Tenemos una tendencia a lo nuevo, a querer escuchar cosas nuevas. Nuestra carne se cansa fácilmente
Y lo que busca es algo que nos sorprenda, algo que nos deslumbre. Y así, hermanos, hay mucha gente que anda en internet buscando cosas nuevas, algo diferente, algo que nunca antes haya escuchado. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, es que eso requiere mucho esfuerzo, eso requiere mucho trabajo. Es mejor que alguien te diga lo que dice la Biblia. Y así, hermanos, hay muchos que viven de lo que Dios le habla a otros, entre comillas, en lugar de vivir, de venir ellos mismos a la Escritura para saber y escuchar lo que Dios quiere hablarles a ellos. De una manera directa, hermanos. Y así, hermanos, hay muchos que buscando verdades nuevas, abrazan mentiras nuevas y mentiras antiguas. Y así, hermanos, hay muchos que creen cosas que no están en la Biblia, pero piensan que están en la Biblia porque no conocen la Biblia. Conocen muchos pastores, conocen muchos youtubers, pero no conocen sus Biblias. Y hermanos, qué triste es eso, que buscando ese tipo de cosas, verdades nuevas, que no hay, hermanos, no hay verdades nuevas. Todo está en la palabra. Alguien dijo, si es nuevo no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Todo está ahí. No hay verdades nuevas. Pero qué triste, hermanos, que buscando verdades nuevas nos olvidemos de aquel que es la verdad y que Él nos puede salvar, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Tú quieres conocer la verdad? Tenemos que conocer a Cristo. Y que nos olvidemos de la única fuente verdadera, la única fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, que es la Escritura. Necesitamos conocer la palabra de Dios, como he dicho antes, porque necesitamos conocer al Dios de la palabra. Y no digo que esté mal escuchar una predicación en internet, pero si eso te está quitando el tiempo para apartarte a solas con tu Señor y abrir tu Biblia y dejar que Dios te hable a ti directamente, estás perdiendo el tiempo. Estás buscando en un lugar donde no es la voluntad de Dios que tú estés buscando. Busca a Dios a solas en tu cuarto. Busca a Dios con tu Biblia abierta, con tu corazón abierto. Y deja que Él te hable lo que Él quiere hablarte. Entonces, hermanos, la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la misma. El evangelio es el mismo. Hermanos, los tiempos cambian, las formas pueden cambiar, hermanos. Por supuesto que no nos vestimos como se vestía Pablo. Los lugares donde nos reunimos no son iguales que como se reunían Pablo. La forma de alabar no es la misma, pero al que alabamos sí. Por supuesto, hermanos, que las formas pueden cambiar, pero el evangelio es el mismo porque la necesidad del hombre sigue siendo la misma. Porque el hombre sigue siendo pecador y está separado de Dios y necesita ser reconciliado con Él. Necesita encontrar su identidad en Cristo, el único que puede salvarnos y que puede restaurarnos a esa condición. Hermanos, la palabra de Dios no cambia, el evangelio no cambia, la doctrina no cambia porque Dios no cambia. Dios era y pensaba hace 2000 años lo mismo que Él es hoy y piensa hoy. Por eso decimos, hermanos, que este libro, la Biblia, no es lo que Dios dijo hace 2000 años, es lo que Dios dice hoy. Porque Él sigue siendo igual. Él sigue pensando igual. Él sigue siendo Él mismo. Y las doctrinas de la Biblia están firmes. No necesitamos renovar doctrinas. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo. La palabra de Dios es inerrante y Dios es soberano. Dios es eterno y Dios es inmutable. Y el autor de Hebreos dice, no os dejéis llevar por diversas doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hermanos, afirmar es poner firme, es anclar bien. Hermanos, tu corazón y mi corazón tiene que estar afirmado, tiene que estar fortalecido, tiene que estar arraigado en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido que Dios nos ha dado. Y en el momento que abandonamos la gracia, caemos en la legalidad, en el legalismo, caemos en la religión. Y nuestro corazón tiene que estar bien afirmado en la gracia porque nuestra tendencia es a eso, al legalismo, a la religiosidad.
Y porque la gracia requiere, hermanos, de humildad y requiere de honestidad. Requiere de la humildad y la honestidad de reconocer que no es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, no es por lo guapo que soy, no es por mis buenas obras, es por sus méritos. No hay nada, no hay ningún mérito en mí que me haga salvo. Son los méritos de Cristo. No es por lo que yo haya hecho o yo pueda hacer, es por lo que Él ya hizo por mí. Y no puedo hacer nada para ser salvo, no puedo hacer nada para merecer esa salvación. Y eso requiere humildad y honestidad, reconocer mi pecado y mi incapacidad. Y que solamente somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, Él dice esto y dice, así que afirmar, dice, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Dice, fíjate, no con viandas, no con alimentos ni con comida, que nunca aprovecharon los que se han ocupado en ellas. ¿A qué se refiere aquí? Puede referirse a varias cosas. Puede referirse al hecho de que los judíos hacían mucho énfasis en el tipo de alimentos que se podían o que no se podían comer. Y había alimentos que eran limpios y alimentos que eran impuros, de tal manera que lo que tú comías no solamente podía afectar a tu cuerpo, sino que afectaba a tu pureza espiritual. Y de tal manera que lo que tú comías te podía hacer más acepto o menos acepto delante de Dios. Si comías una serie de alimentos, cuidado. Pero si comías otros, tú podías ser más acepto delante de Dios. Y esto es algo que el Señor negó. El Señor negó este extremo, enseñando que lo que contamina al hombre no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que nos contamina. Y en Marcos 7, 19 dice que de esta manera el Señor hizo limpio todos los alimentos. Porque el problema, hermanos, el problema del hombre no está en la comida, el problema está en el corazón. El Señor vino a tratar ese problema, el problema de nuestro corazón. Puede que esté hablando de esto, pero por el contexto y por lo que sigue diciendo, lo más probable es que el autor de Hebreos esté haciendo referencia a los sacrificios, a los rituales que se hacían en el templo. ¿Sabéis que en la ley había muchos tipos de sacrificios? ¿No? Y no solamente se sacrificaban animales, también se traía el sacrificio al Señor, como ofrenda al Señor, se traía también cereales, traía pan, se traía también bebidas, lo que se llama libaciones. Y había diferentes tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios por el pecado, pero también había un tipo de sacrificio que se llamaban los sacrificios de paz o de comunión, también se llamaban. Y este tipo de sacrificios era un sacrificio en el cual las personas traían un animal, lo traían al templo, ese animal era sacrificado, pero ese animal se partía en diferentes partes. Una parte se la daba a los sacerdotes para que la comieran, otra parte se la ofrecía a Dios y era puesta sobre el altar y allí se quemaba para Dios, y la otra parte se la daba al que traía la ofrenda y esa persona juntamente con su familia comía esa ofrenda allí, en el templo, delante de Dios comía esa ofrenda. Y sabéis, hermanos, que la comida en el Antiguo Testamento, compartir una comida tiene que ver con relación, tiene que ver con comunión. Y en este caso, el que traía la ofrenda, lo que hacía es que compartía el animal con Dios, ¿no? Poniendo ese animal sobre el altar. Este tipo de sacrificios eran como un tiempo de comunión. Compartir el sacrificio, la comida con Dios, era como un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de relación con Dios. Y probablemente uno de los argumentos que los judíos tenían contra estos cristianos era vosotros no tenéis un altar. ¿Cómo vais a tener entonces comunión con Dios si no tenéis un altar? Porque yo traigo mi animal, lo ofrezco y una parte se la doy al Señor y otra parte la como yo en la presencia del Señor, y así comparto una comida y tengo comunión con Dios. Pero vosotros no tenéis altar. Y el autor de Hebreos dice, ese tipo de cosas, ese tipo de comidas, nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Versículo 10, tenemos un altar. Tenemos un altar. Nosotros los cristianos tenemos un altar. El altar era el lugar donde se ponía el sacrificio. ¿Cuál es nuestro altar, hermanos? La cruz. ¿Cuál fue el sacrificio? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Ellos pueden comer del sacrificio que ponen sobre el altar del templo, pero no pueden comer de nuestro altar. Nosotros sí.
¿Podemos comer de nuestro altar? ¿Podemos comer de lo que está en nuestro altar? Nuestro altar es la cruz. El sacrificio que está en el altar es Jesús Cristo. ¿Podemos comer de Cristo? Sí. No de una manera literal, por supuesto, pero sí de una manera espiritual. Acompañadme a Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es una declaración fundamental del Señor Jesús. Es la clave de nuestra salvación. El que cree en mí, la fe, poner nuestra confianza en Él, dice, tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el alimento que nos da vida. No podemos vivir sin alimento. No podemos vivir sin comer. ¿No? No podemos vivir sin alimento. No puedes vivir sin Jesús. No puedes vivir sin Jesús. Crees que sí, pero no puedes. No podemos vivir sin el Señor. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Para qué? Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Podemos comer de Jesús? Sí. ¿Qué es comer de Jesús? Fíjate, es interesante comparar el versículo 47 con el versículo 54. Versículo 47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es comer de Jesús? Comer de Jesús es creer en Él. Es creer en Él. Los que sirven en el tabernáculo no podían comer del Señor porque no creían en Él. Y cuando tú comes algo, ese alimento, esa comida se integra en tu organismo y pasa a formar parte de ti. Cuando nosotros creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo, Cristo pasa a formar parte de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó para nuestra justificación, tú y yo hemos resucitado y somos declarados justos porque su justicia nos es imputada. Y el Padre nos ve a través de la justicia de Cristo. Y tenemos una comunión con Dios. Ellos tenían comunión, dice, tenemos comunión con Dios porque partimos el animal, se lo damos a Dios y luego nosotros no comemos la última parte, comemos del mismo alimento, tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos una comunión con Dios, algo en común con el Señor. ¿Sabes qué es? El Hijo. Cristo es lo que tenemos en común con Dios. Participamos de una misma persona, de su Hijo, el cual envió para nuestra salvación. Y esa es nuestra ofrenda. Jesús es nuestra ofrenda, hermanos. Y Cristo se ofreció en obediencia al Padre y se ofreció por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí ahora está haciendo referencia a otro tipo de sacrificio, al día de la expiación. Pedro David comentó algo la semana pasada. El Yom Kippur, el día de la expiación, era el día en el cual el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. La única vez en la cual el sumo sacerdote entraba en el año al lugar santísimo. Y en ese sacrificio, hermano, en ese día de la expiación, se sacrificaban dos animales. Se sacrificaba un ternero primero por los pecados del sumo sacerdote, y entraba con la sangre por sus pecados y una vez que entregaba esa ofrenda salía de nuevo y sacrificaba a un carnero por los pecados del pueblo y de nuevo introducía la sangre al lugar santísimo y la rociaba sobre el propiciatorio que simbolizaba la presencia de Dios.
La sangre de los animales se introducía dentro del santuario, pero los cuerpos de los animales se sacaban fuera del campamento en el tabernáculo o fuera de la ciudad cuando estaba el templo en Jerusalén y allí se quemaban. ¿Por qué? Porque ese animal, en el cuerpo de ese animal se habían cargado los pecados de todos el pueblo. Y por eso era sacado fuera, se sacaba fuera como un símbolo de que el pecado había salido del campamento. Había salido y se quemaba fuera. Nuestro Señor, dice el autor de Hebreos, también padeció y murió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque en Él fueron cargados el pecado de todos nosotros. Dice Pablo que por nosotros lo hizo pecado. Ahora, si pensamos bien, tal vez podríamos pensar, y alguno podría decir, pero para que el simbolismo realmente sea perfecto y sea adecuado, el Señor Jesús tendría que haber muerto en el templo y luego sacado fuera, como eran los animales. Y ese sería el simbolismo correcto, perfecto. ¿Por qué Jesús no murió en el templo, sino fuera de la ciudad? Porque el templo era el templo de los judíos, hermanos. Los sacrificios, todo lo que se hacía allí tenía que ver solo con los judíos. Y ningún no judío podía entrar al templo. Nadie podía entrar al templo si no era judío. Nadie podía acercarse a ese altar si no era judío. Nadie podía ofrecer un sacrificio si no era judío. Y el Señor Jesús sale de la ciudad porque su sacrificio no es un sacrificio judío. Su sacrificio es un sacrificio por todos los hombres y por todas las mujeres. Es un sacrificio por toda la humanidad, por judíos y por gentiles. Él murió por todos. Él cargó no solamente el pecado de los judíos, Él cargó el pecado de todos nosotros. Y Él murió fuera de la ciudad. Y el autor de Hebreos le está diciendo a estos judíos y les dice, salgamos pues a Él. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. La palabra vituperio significa insulto, deshonra, humillación pública. Y él dice, salgamos fuera del campamento. Está describiendo a estos judíos que pertenecen al pueblo judío. Dice, salid de ahí, salgamos fuera. Salgamos fuera. Sal de esa religiosidad que no puede salvarte, que no puede ayudarte. Aunque eso te implique llevar el vituperio de Cristo. Aunque eso produzca vergüenza. Y hermanos, estos cristianos judíos estaban siendo avergonzados por otros judíos. Eran la minoría dentro del pueblo y estaban siendo presionados, estaban siendo rechazados, estaban siendo denigrados, estaban siendo avergonzados. No era fácil para un judío ser cristiano en medio de una sociedad judía que rechazaba a Cristo. Y hermanos, ser cristiano en un mundo que rechaza a Cristo, en un mundo que es contrario a los principios y los valores de Cristo, no es fácil. No es sencillo. Si el mundo rechazó a Cristo, si el mundo rechazó al Maestro, ¿qué esperan los discípulos? Si nuestro objetivo es seguir sus pisadas, si nuestro propósito es vivir nuestra vida de la misma manera que Él la vivió y hablar las mismas cosas que Él habló, vamos a recibir lo mismo que Él recibió. Y hermanos, Cristo no fue honrado en este mundo. Cristo no fue honrado por la religión y cuando iba al Gólgota a morir por los pecados de todos, incluidos ellos, la gente le insultaba y la gente se burlaba de él. Y hermanos, muchas veces vamos a experimentar que va a haber gente que porque tú eres cristiano, porque tienes unos principios diferentes, porque te dices de él, la gente se va a burlar, la gente va a querer avergonzarte, la gente va a querer humillarte, la gente te va a decir, pero ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu vida, estás perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque no lo entiende, para ellos es locura, porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, para los que hemos creído, es sabiduría y es poder de Dios. Y hermanos, dice, salgamos, hermanos, salgamos. Salgamos, hermanos, salgamos fuera y llevemos el vituperio, la humillación pública de Cristo, hermanos. Y si la gente se quiere reír, que se ría. Y si la gente se quiere burlar, que se burle. Y si quiere decir que estamos locos, que digan que estamos locos. Bendita locura. Hermanos, pero no te avergüences del Señor.
porque Él no se avergonzó de ti. Y no hay nada de qué avergonzarse, hermanos. El mundo no se avergüenza de sus pecados, de sus inmundicias, y nosotros nos vamos a avergonzar del Señor. No nos avergoncemos, hermanos. No nos dé vergüenza decir que somos suyos, que somos de Jesús. Versículo 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No somos de aquí, hermanos. Sí, estamos en el mundo, vivimos en el mundo y tenemos un propósito que cumplir en este mundo, por eso estamos aquí todavía. Pero como Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo, hermano, no es tu hogar, no es nuestro hogar. Ni buscamos aquí, dice, una ciudad permanente. Eso sí que es necio. Sea cristiano o no. Eso sí que es necio. Buscar una ciudad permanente cuando aquí no hay nada permanente. ¿Qué hay permanente en este lado de la eternidad? No hay nada. Todo es pasajero, todo es transitorio, todos vamos a pasar y todo lo que vemos va a pasar. Por eso no buscamos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice. La que está por venir. Algo mucho más firme, mucho más seguro que este mundo, que son las promesas que Dios nos ha dado. Una ciudad cuyo fundador, cuyo arquitecto y diseñador es Dios. Por eso, hermanos, estoy terminando. Por eso, hermanos, seamos como Moisés, que dice Hebreos 11:26, que tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos nosotros la mirada? ¿Dónde tienes tú tu mirada? Pablo dice en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. No pongas tu mirada en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, termino. La semana que viene continuamos con los siguientes versículos, pero un poco como conclusión a esto, hermanos, salgamos fuera. Sal fuera, hermanos. Estamos en el mundo, pero sal fuera del mundo. Sal de este sistema de cosas, de este sistema de valores que es contrario a Cristo. Salgamos a Cristo. Salgamos a Él, salgamos a sus propósitos, salgamos a su voluntad, la cual es buena, es agradable, es perfecta. Salgamos a su voluntad, aunque eso, hermanos, signifique llevar su vituperio. Aunque eso signifique a veces ser menospreciados por otros, o ser avergonzados, o intentar avergonzarnos, hermanos, pero no te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de lo que el Señor es para ti y de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Merece la pena, hermanos. Recordemos a los que nos precedieron, imitemos su fe. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es el mismo, su misericordia es la misma, su amor es el mismo, su amor no cambia, su amor es inmutable, sus propósitos son los mismos. Permanece en la palabra, permanece en sus promesas, permanece en su propósito. Y afirma tu vida en la gracia. Agárrate a la gracia, porque es por Él, es lo que Él ha hecho, lo que nos salva y lo que nos sostiene. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.